Las tortas de masa frita me traen unos recuerdos maravillosos de mi infancia, de las tardes de invierno con mi querida abuela, preparando estas ricas tortas de masa frita, también conocidas como asopaipas. ¿Quieres saber cómo se hacen? La masa es muy sencilla de preparar, es como masa de pan. Lo primero que vamos a hacer es calentar un poco de agua hasta que esté tibia. Apartamos un poco de agua en un vaso de los 250 ml que nos hacen falta y diluimos una cucharada de sal. Reservamos. Ahora, en un recipiente limpio, vamos a agregar primero la harina de trigo. Es harina de todo uso. Añadimos el sobre de levadura en polvo o polvos de hornear. Un sobre pequeño contiene unos 9,5 gramos más o menos. Mezclamos ambos ingredientes secos hasta integrar y seguidamente añadimos el vaso de agua con la sal diluida. Y luego vamos a ir incorporando poco a poco el resto de agua tibia a la vez que vamos removiendo la masa. Vamos a ver cómo se va poniendo cada vez más espesa hasta que la tendremos que amasar con las manos. Si ves que se te pega a las manos, puedes añadir un poco más de harina. Yo la he pasado a la mesa de la cocina para que me sea más fácil de amasar. Amasamos durante unos 5 u 8 minutos. Debe de quedar una masa manejable y que no se nos pegue. La dejamos reposar sobre un recipiente cubriéndola con un paño de cocina limpio. Si la temperatura en la que estemos trabajando la masa es cálida, mejor será el fermentado. Yo la he dejado reposar durante 1 hora más o menos. Una vez que ha pasado el tiempo de fermentación, vamos a pasar a hacer las tortas. Para ello, espolvorea un poco de harina en la encimera de la cocina. Cortamos un trozo de la masa de tortas. La ponemos sobre la mesa, aplastamos con la mano y la vamos a amasar con el rodillo de cocina. Si no tienes rodillo, con un vaso de cristal te puede valer. La vamos a dejar lo más fina posible. Cuanto más fina, más crujiente y deliciosa estarán. Cuando las hayas aplastado a tu gusto, las cortamos en forma rectangular o triangular. Como ves, yo las he cortado con un cuchillo en forma rectangular. Los extremos de este trozo de masa los he vuelto a amasar otra vez porque no quedan muy bonitos. Ahora pasamos a freírlas. En una sartén con abundante aceite de oliva vamos a ir añadiendo las tortas de masa en tandas de 3 o 4 para que no se nos peguen. El aceite debe de estar muy caliente, pero no humeante. En cuanto añadas la masa, verás cómo empiezan a inflarse. Estas pompitas que le salen es normal y son una auténtica delicia para el paladar. Las dejamos dorar por un par de minutos o 3 por cada lado. Les daremos la vuelta para que se hagan bien por ambas partes. Cuando empiecen a coger color, las sacamos en un plato con papel de cocina para que eliminen el resto de aceite. Cuando aún estén calientes, les vamos a añadir un poco de azúcar por encima. Y listo. Es mejor comerlas recién hechas y calientes porque una vez que enfríen y pase un tiempo se endurecerán y no estarán igual de ricas. Esta es una de las reliquias que me ha dejado mi abuela. ¿Conocías esta receta? ¿A ti también te trae recuerdos increíbles? Si es así, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo recetas tan fáciles como esta. ¡Hasta el próximo vídeo!